Hoy es 22 de mayo de 2026. Bienvenidos a España al Día, el briefing informativo neutral sobre la actualidad en España. Les acompañamos con un repaso riguroso y sin opiniones editoriales a los hechos más relevantes del día. Entre los principales titulares, novedades judiciales en torno al caso Plus Ultra y la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, movimientos internacionales con Estados Unidos y Cuba en el foco, la deportación de activistas españoles desde Israel y la preocupación por un brote de ébola en África. También noticias en el ámbito deportivo y de los medios de comunicación. Este programa ha sido generado con inteligencia artificial y voces sintéticas, garantizando precisión, neutralidad y claridad informativa. Abrimos con el caso Plus Ultra. Nos lo explica Álvaro Rivas con los últimos datos sobre el rescate a la aerolínea. El rescate de Plus Ultra sigue en el centro del debate político y judicial. Un juez sostiene que la aerolínea tenía una deuda de más de 450.000 euros con la Seguridad Social cuando recibió 53 millones de euros en ayudas públicas en 2021. Sin embargo, el gobierno asegura que Plus Ultra estaba al corriente de pago en el momento del rescate y que el aplazamiento de la deuda se realizó conforme a la normativa vigente. El auto judicial menciona a 4 ministros y un secretario de Estado y la investigación analiza si se cumplieron los requisitos legales para conceder la ayuda. Además, se han presentado querellas que incluyen a todos los ministros presentes en la sesión del Consejo de Ministros que aprobó el rescate. El gobierno defiende la legalidad de todo el proceso y recuerda que la calificación de Plus Ultra como empresa estratégica contó con informes técnicos y aval europeo. Seguimos con las novedades judiciales en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Marta Soler nos amplía la información. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta un límite de 490.780 euros, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. El expresidente está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según la investigación, Zapatero habría cobrado cerca de $500.000 de euros por asesorías a la empresa Análisis Relevante, y sus hijas también facturaron importantes sumas vinculadas al entramado societario investigado. El gobierno ha señalado que, por el momento, no existen pruebas que incriminen a Zapatero y que la estabilidad institucional no está en peligro. El expresidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. Plus Ultra, por su parte, pide respeto al proceso judicial en curso. Seguiremos atentos a la evolución de este proceso, que afecta a un expresidente y genera gran expectación política y social en el país. Entramos ahora en el papel de Gertrudis Alcázar en el caso Plus Ultra. Nos lo cuenta Álvaro Rivas. Gertrudis Alcázar, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero, desde el año 2000, ha sido señalada por el juez José Luis Calama como una figura clave en la investigación del caso Plus Ultra. El magistrado la describe como una pieza operativa esencial en la supuesta trama que investiga el rescate de la aerolínea. Según la instrucción, Alcázar gestionaba la agenda y los correos de Zapatero y habría coordinado actividades relacionadas con el rescate de Plus Ultra. El juez sostiene que Alcázar modificaba cantidades en facturas y organizaba actividades bajo indicaciones de Zapatero. Se ha ordenado un registro corporal externo de Alcázar, aunque no se conocen detalles sobre su vida personal, más allá de que es hermana de la alcaldesa de Velilla de San Antonio. Por el momento, la investigación sigue abierta y Alcázar no ha realizado declaraciones públicas. Estados Unidos prepara acciones judiciales contra Cuba. Nos amplía los detalles Diego Herrera. Raúl Castro, expresidente de Cuba, ha sido imputado por la justicia estadounidense por presunta conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y otros delitos graves. La acusación se centra en el derribo de 2 avionetas en 1996, un incidente que causó la muerte de 4 personas y que tuvo lugar sobre aguas internacionales. Según las autoridades de Estados Unidos, Castro habría tenido un papel clave en la decisión de atacar las aeronaves. Desde el gobierno cubano, se rechazan las imputaciones y se califica la acción como una medida política. Diversas voces consideran que estas acusaciones buscan justificar una posible presión adicional sobre Cuba. Seguiremos atentos a las repercusiones internacionales de este caso, que vuelve a situar la relación entre Estados Unidos y Cuba en el centro del debate. Estados Unidos ha arrestado en Miami a Adis Lastres Morera por supuestas amenazas a la seguridad nacional.
Nos lo cuenta Marta Soler. Adis Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina. Lastres Morera, presidenta del conglomerado militar cubano Gaesa, fue arrestada en Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses revocaron su residencia permanente, alegando su colaboración con el régimen cubano y considerándola una amenaza para la seguridad nacional. Gaesa, entidad que dirige su hermana, controla aproximadamente el 70% de la economía cubana. Algunas fuentes acusan a Gaesa de beneficiar a élites corruptas, aunque estas acusaciones no han sido confirmadas judicialmente. El caso se encuentra en fase de investigación. Israel ha deportado a 44 activistas españoles de la flotilla a Gaza. Nos amplía la información Laura Medina. Los 44 activistas españoles que formaban parte de la flotilla a Gaza han sido deportados a Turquía tras ser interceptados por las autoridades israelíes en aguas internacionales. Según las informaciones disponibles, los activistas permanecían retenidos desde la detención del barco. Diversas fuentes denuncian que el trato recibido fue calificado de monstruoso, indigno e inhumano, y señalan que el ministro israelí Itamar Ben-Gvir se jactó públicamente del trato a los detenidos. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha definido a los activistas como provocadores y simpatizantes de Hamás. La deportación afecta a ciudadanos de varios países, entre ellos España. Este caso vuelve a poner el foco en la tensión internacional y en el debate sobre los límites de la acción humanitaria en zonas de conflicto. Donald Trump anuncia el despliegue de 5.000 soldados estadounidenses en Polonia. Nos lo cuenta Laura Medina. Donald Trump ha anunciado el despliegue de 5.000 soldados estadounidenses en Polonia, una decisión que llega tras haber cancelado previamente este envío hace apenas una semana. Esta medida se produce después de la retirada de un número equivalente de efectivos de Alemania. Según la administración estadounidense, la política exterior del país no busca castigar a Polonia, sino reforzar la presencia militar en la región. El anuncio genera atención internacional por su impacto en la seguridad europea y en el equilibrio dentro de la OTAN. Repasamos ahora 3 focos internacionales clave: Hormuz, Cuba y la alianza entre China y Rusia. Nos informa Álvaro Rivas. Irán ha anunciado la reapertura controlada del estrecho de Hormuz, permitiendo el tránsito comercial bajo supervisión militar. En paralelo, Cuba vive una situación marcada por detenciones arbitrarias y represión de la disidencia, según fuentes internacionales. Por otro lado, la relación entre China y Rusia se consolida en torno a la energía y la seguridad de suministro, configurando un eje estratégico en el actual contexto geopolítico. Aunque la reapertura de Hormuz facilita el comercio, persisten preocupaciones sobre la seguridad en la zona. En Cuba, la falta de avances concretos mantiene la tensión social. Preocupación internacional por un brote de ébola en la República Democrática del Congo. Nos amplía los datos Diego Herrera. El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha provocado ya más de 500 casos sospechosos y al menos 130 fallecimientos, según los datos oficiales. 8 casos han sido confirmados en laboratorio y la variante implicada, conocida como Bundibugyo, no cuenta por ahora con vacuna ni tratamiento específico. La tasa de letalidad se sitúa entre el 30 y el 50%. Ante la expansión del virus, Congo, Uganda y Sudán del Sur han organizado una cumbre de alto nivel para coordinar la respuesta. La Organización Mundial de la Salud y otras entidades sanitarias internacionales siguen de cerca la situación, mientras algunas voces advierten de que podría haber más casos en la comunidad de los registrados. En el ámbito judicial, novedades sobre el caso Andik. Nos lo cuenta Álvaro Rivas con los últimos detalles. Jonathan Andik ha sido considerado presunto autor de la muerte de su padre, Isaac Andik, según los indicios presentados por la jueza encargada del caso. Andik fue detenido el pasado 19 de mayo y se le impuso una fianza de 1 millón de euros, que ya ha sido abonada, permitiéndole eludir la prisión provisional. Entre las medidas cautelares figuran la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente. La investigación se reabrió en marzo de 2025 tras un archivo provisional en enero. La familia de Jonathan Andik defiende su inocencia, mientras que la acusación sostiene que existen contradicciones en sus declaraciones y que el móvil podría estar relacionado con cuestiones económicas. En el ámbito deportivo, el Real Madrid afronta un proceso electoral relevante. Nos lo cuenta Javier Torres. Enrique Riquelme ha presentado formalmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid, comunicando a la Junta Electoral que dispone del aval económico exigido, que asciende a 187 millones de euros. La documentación
debe ser ratificada antes del sábado a las 23:59 horas. Los socios del club no han votado en unas elecciones desde hace 2 décadas. Riquelme se ha mostrado contrario a la privatización del club y ha señalado su intención de concurrir como alternativa a Florentino Pérez. Además, se especula sobre posibles fichajes como Jürgen Klopp o Erling Haaland, si su candidatura prospera. La Junta Electoral revisará la validez de los avales y la candidatura en los próximos días. Analizamos ahora la influencia de figuras políticas actuales en España e internacionalmente. Nos lo cuenta Javier Torres. El análisis se centra en el impacto de líderes como Donald Trump y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el contexto político actual tanto en España como a nivel internacional. Entre los datos destacados, la inflación interanual en Estados Unidos se sitúa en el 3,8% y la Unión Europea destinó 381.000 millones de euros a armamento en 2025, según el Consejo de Europa. El artículo sostiene que la nueva extrema derecha, representada por figuras como Trump y Ayuso, no depende de la realidad para mantener su discurso. Además, se atribuye a Ayuso la emisión de sofismas y afirmaciones falsas en sus intervenciones. Estas valoraciones forman parte del análisis sobre la evolución del debate político contemporáneo. El Tribunal Supremo prohíbe a A3 Media emitir El Rosco. Javier Torres nos explica los detalles. El Tribunal Supremo ha confirmado la prohibición a A3 Media de emitir El Rosco, la popular prueba final de pasapalabra. La sentencia ratifica que El Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual y que los derechos corresponden a MENEF. A3 Media e ITV Studios recurrieron la decisión, pero el Supremo ha desestimado sus recursos y obliga a cesar la emisión de la prueba. Además, A3 Media deberá abonar una indemnización de 50.000 euros por daños y perjuicios. Por su parte, Mediaset ha recuperado los derechos de El Rosco, tras alcanzar un acuerdo con MCNF, lo que podría suponer cambios en la emisión del formato en televisión. Este caso subraya la importancia de la protección de los derechos de autor en televisión y el impacto que las resoluciones judiciales pueden tener en la programación. Hasta aquí el repaso informativo de hoy en España al Día. Les recordamos que este programa ha sido realizado con voces sintéticas y se basa en información procedente de fuentes periodísticas y documentales. Gracias por acompañarnos y por confiar en un espacio que apuesta por la neutralidad y la transparencia. Les esperamos en la próxima edición.